Muy buenas noches, esta es una nueva sesión de la Cátedra Libre Manfredo Kempf Mercado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra. En esta ocasión nos ha convocado el pensamiento de uno de los destacados filósofos, economistas, hombres que se han decantado por la defensa de la libertad. Me refiero a Ludwig von Mises. Mises nació el año 1881, murió en 1973, hace poco más de 50 años, de tal modo que tenemos la oportunidad de resaltar algunos de sus aportes, al igual que analizar qué es lo que ha ocurrido en el contexto que posibilitó gestar sus más que importantes obras. Con este propósito se ha convocado a 3 personas con solvencia en la materia, lectores de Mises y ante todo individuos con la capacidad crítica que resulta necesaria para resaltar más de una dimensión del ideario que ha forjado ese influyente intelectual. En pantalla nos acompaña desde Cochabamba vía internet Mauricio Ríos García, economista, quien ha ilustrado y además asumido la carga de formular posturas controvertidas para observar cómo en ocasiones se adoptan medidas gubernamentales que son contrarias a la libertad y a la prosperidad. Tenemos por otro lado aquí presentes frente al público a Enrique González, quien también es una persona que contribuye, cómo no, a que se den a conocer ideas de autores que aportan de manera significativa al establecimiento de una sociedad abierta. Y además un profesor de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, Juan Fernando Subirana, que igualmente cuenta con una dimensión de intelectual público que facilitará nuestro acercamiento a la obra de Mises desde el punto de vista de su influencia en las políticas públicas. Sin más que añadir, subrayaré cuál será la secuencia de las intervenciones. En primer lugar, desde Cochabamba, Mauricio Ríos hablará sobre lo que sin lugar a dudas es el mayor libro de Mises, me refiero a la acción humana. Luego vamos a tener la posibilidad de escuchar a Juan Fernando Subirana, quien analizará qué es lo que pasa con las ideas de Mises en relación con las políticas públicas, llevando adelante un ejercicio que, por supuesto, será de gran provecho. Finalmente, Enrique González se circunscribirá al análisis de la obra desde el punto de vista de las circunstancias biográficas y el contexto histórico-social que le tocó asumir a ese distinguido pensador. Esta sesión, como todas las de la cátedra, está siendo grabada y habrá luego la posibilidad de escucharla en virtud de los canales de plataformas de YouTube y Spotify que tiene la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra. Te escuchamos, Mauricio, y por supuesto, nuevamente, gracias por haber aceptado la invitación. Muy buenas noches, señores. Encantado de acompañarlos, aunque sea a la distancia y por estos medios. Encantado de formar parte de este evento también junto a Juan Fernando y Enrique. Y pues siempre que Enrique Fernández me convoque voy a estar ahí porque es uno de los liberales que ha estado a pie de cañón desde hace muchísimos años. Vamos, éramos tan pocos hace mucho tiempo y ahora somos tantos siendo de moda aparentemente el liberalismo, que es importante seguir haciendo esto. No nos cansamos y pues yo encantado, insisto en decir, de estar acá. ¿Qué es lo que me convoca en esta oportunidad? Como bien decía Enrique en su generosa presentación, me convoca a hablar un poco sobre este magnífico libro, que es La acción humana, de Ludwig von Mises. Es un libro importantísimo, lo he leído muchísimas veces, aunque no como una novela, desde luego. He leído más unas partes que otras, pero obligado, porque he estudiado muchísimo con este libro, la maestría y he comenzado el doctorado, y les garantizo que leer una y otra vez la acción humana genera sensaciones muy interesantes porque por más que uno lea un párrafo y lo vuelva a leer y lo estudie y lo vuelva a leer y pregunte a quienes crea que saben más sobre la materia, la interpretación sobre ese párrafo va a ser siempre cada vez más rica. Es realmente un libro muy interesante, muy duro al mismo tiempo,
pero se lo recomiendo a todo el mundo. Quien realmente quiera adentrarse a leer un libro tan importante como La acción humana, pues no se va a arrepentir. El esfuerzo que hay que hacer, por cierto, eh, para leer La acción humana es muy grande. No es un libro fácil de leer, son más de 1000 páginas, dependiendo lógicamente de la editorial y la edición, pero la versión en español de Unión Editorial tiene algo más de 1000 páginas, casi 1100, y es además de una factura, de una traducción, de una factura, pero exquisita, de Joaquín Reich Albiol o de los hermanos Reich Albiol, e insisto en decir, además no es barato el libro, pero insisto, no se van a arrepentir. ¿Qué es lo que tengo para decir sobre este libro? ¿Por qué lo considero tan importante y por qué es menester abordar la materia ahora mismo recordando el fallecimiento de Ludwig von Mises? Porque al mismo tiempo se recuerdan 74 años de la publicación de La acción humana. El próximo año se cumplirán 75. Ludwig von Mises empezó a escribir La acción humana, su gran obra maestra, cuando tenía 54 años. Publicó una primera versión en alemán a los 60 años y la reescribió para presentar la primera edición en inglés un 14 de septiembre de 1949. 14 de septiembre, día de Cochabamba, desde luego, donde yo vivo, donde resido, donde he nacido, y por eso me es muy difícil olvidar esta fecha, desde luego. Mises publicó esta obra cuando tenía accidentados 68 años. Desde entonces se ha convertido en una obra imprescindible para todo científico social y en particular para filósofos, economistas y sociólogos, pero más aún para los defensores de las libertades individuales alrededor del mundo. No quiero invadir la materia sobre la cual va a hablar Enrique, voy a dedicarle muy brevemente al contexto. Lo primero que se destaca de esta obra, por su historia y el contexto en el que fue escrita, es la tenacidad, entereza y valentía con la que escribió esta obra Ludwig von Mises. Muy solo, con su esposa, sin dinero, en el exilio, perseguido por los nazis a una muy avanzada edad ya, muy lejos de su natal Lemberg y su queridísima Viena, despojado de su biblioteca, se la quitaron, con los nazis que llegaron a su casa solamente 2 días tarde para matarlo por ser judío y abiertamente liberal. Llegaron a buscarlo con nombre y apellido a su casa. Llegó a Estados Unidos sin una universidad que quisiera acogerlo, viviendo en Nueva York, en un principio casi de la caridad de sus amigos y colegas, y luego en un apartamento muy pequeñito hasta el último de sus días. Le encantaba Nueva York porque, entre otras cosas, es donde podía escuchar ópera, donde podía ir al teatro. Logró desarrollar una obra de legado de la más auténtica factura científica, como decía más temprano, y sin duda es el mejor tratado de economía política escrito nunca. Con el desarrollo de la acción humana durante 12 años, Mises partió de la tradición de la filosofía liberal clásica anglosajona, aunque sin los reprochables vicios objetivistas de la misma, hasta alcanzar una impresionante explicación lógica y consistente sobre los fenómenos económicos como la formación de precios, el dinero, el mercado, el crédito y los ciclos económicos, que son mi materia de expertise, a partir de la acción humana individual y subjetiva como un todo, como un sistema, y no como las distintas ramas inconexas de, por ejemplo, la microeconomía y la macroeconomía del paradigma neoclásico balraciano del equilibrio general. De esta forma, Mises además no hizo más que avanzar el subjetivismo iniciado ya por Karl Menger 2 generaciones antes, y dio el impulso definitivo que desde 1874 la Escuela Austriaca de Economía necesitaba, nada menos que en el accidentado siglo XX. Mises encontró en el ser humano que actúa la piedra angular para comprender la naturaleza de la sociedad libre y el funcionamiento de la economía de mercado. Permitió entender que la economía no trata sobre cosas u objetos materiales, sino sobre la manera en que los individuos actúan e interactúan, en otras palabras, praxeología, terminología miseana, para lidiar con la escasez incluso más allá de cosas y objetos materiales, como decía, dotando así a la ciencia económica, además del carácter y concepto dinámico como proceso de mercado del que carecía por su concepción estática y de equilibrio perfecto hasta ese entonces,
y con el ser humano radicalmente distinto del Homo economicus, del paradigma dominante de la ciencia económica hasta el día de hoy, como el protagonista fundamental de todo proceso social o el empresario y la función empresarial como piedra angular de la estructura productiva y el crecimiento económico. ¿Cuál es la diferencia de otros tratados de economía como el de La riqueza de las naciones de Adam Smith, por ejemplo? Adam Smith habló más o menos, se aproximó mucho al proceso espontáneo del que luego hablaría Hayek. Adam Smith escribió La riqueza de las naciones preguntándose por qué unas naciones eran ricas y otras naciones eran pobres, que ya era bastante para la época y motivo por el cual se lo considera, no todo el mundo, no es una generalidad afortunadamente, esto de que se considera a Adam Smith como el verdadero padre de la economía. Hay otros que les disputan el título como Richard Cantillon, por ejemplo, o Condillac o Turgot, etcétera. Pero cuando Mises publicó La acción humana, lo que hizo fue terminar de completar la concepción. Primero empieza con Smith, sigue toda una tradición del liberalismo clásico, sigue con Menger, el resto de dos generaciones que vienen de la escuela austriaca y demás. Pero como decía, preguntándose sobre qué es lo que es la acción humana, no simplemente preguntándose a qué se debe que unos países sean ricos y otros países sean pobres, sino además de qué se trata el ser humano, el individuo. ¿Cuál es el concepto general detrás y además universal detrás del cual se entiende la economía y cómo actúan los individuos, cómo hacen economía? Mises se encontró en el ser humano que actúa la piedra angular para comprender la naturaleza de la sociedad libre y el funcionamiento de la economía de mercado. Permitió entender que la economía, insisto, no trata sobre cosas u objetos materiales, sino sobre la manera en que los individuos actúan e interactúan para lidiar con la escasez incluso más allá de cosas y objetos materiales. Los aportes de este tratado se concretan en varios campos, empezando por el de la epistemología, de las ciencias. Las primeras 300 páginas se las dedica a esta materia muy duramente, muy pesadamente, pero como decía también, algo de lo que nadie puede perderse si es que quiere preciarse de ser un buen científico social y más aún un buen economista. Lo hizo además de una manera por demás rigurosa. Mises encontró que el método de interpretación y análisis de la realidad adecuado para las ciencias sociales, afirmando que la teoría es siempre anterior a la historia, esto es fundamental, no era el matemático y estadístico de la contrastación empírica, sino el a priorístico deductivo, el praxeológico deductivo, lógico deductivo, axiomático deductivo, es decir, que debe partir de conocimientos verdaderos, autoevidentes, que no tienen necesidad de ser demostrados, que son de validez universal y que nadie puede discutir sin antes contradecirse, lo cual demuestra justamente la imposibilidad teórica de una contrastación empírica en el campo de las ciencias sociales, por ejemplo, el axioma crítico, fundamental y absolutamente verdadero a partir del que se puede tejer todo el lienzo de la teoría económica, la acción humana es un comportamiento intencional. Es decir, esto de la contrastación empírica, cuando yo escucho a un economista, por ejemplo, decir, a mí me respalda toda la evidencia empírica, no es que me ría, pero casi, porque el hecho de que haya contrastación o evidencia empírica para sus afirmaciones no quiere decir o no lo ha dicho absolutamente todo, es decir, no es suficiente. Cuando escucho a los economistas decir esto como si fuera una verdad revelada, es el momento en el que o empiezo a dejar de escucharlo o comienzo más bien a cuestionarlo y empieza el debate. Ya sé más o menos de qué está hecho este economista, cuáles son sus aproximaciones a los fenómenos que está observando. Mises explicó este asunto afirmando que el científico carece de la información práctica necesaria que los actores empresarios están creando y descubriendo de manera constante y descentralizada o dispersa para sus observaciones. Esto es así porque ya desde Menger, la escuela austriaca, hace crítica efusiva, casi de manera tradicional, a la idea de que la representación matemática en economía es necesariamente más precisa que la prosa escrita o el lenguaje ordinario. La acción humana, como les decía, tiene más de 1000 páginas y no hay una sola fórmula, no hay una sola gráfica
y por tanto no por eso va a dejar de entenderse cuál es la mejor aproximación, de acuerdo con Mises, para los fenómenos sociales. Por lo que, por ejemplo, cuando se escucha a un economista, como decía más temprano, hablar de evidencia empírica como argumento incontestable, resulta más bien lleno de debilidad, incluso falaz por sus incontables vicios metodológicos. Pero bueno, esto lo dejamos para otra materia. Sin embargo, a pesar de todo lo anterior, la acción humana ha adquirido todavía más relevancia y significado en las primeras décadas del siglo XXI que han corrido hasta el momento debido, entre otras cosas, a que Mises, esto es muy importante también, fue capaz de predecir, aunque no con fecha exacta, porque no nos abocamos los economistas austriacos o que nos adscribimos a esta corriente de pensamiento económico, a predecir fenómenos o hechos que vayan a suceder en el futuro en materia de tiempo y espacio, sino en términos de causa y efecto. Lo que hizo Mises fue predecir la Gran Depresión iniciada en 1929, por ejemplo, predicción desarrollada sobre la base de la ley de la utilidad marginal decreciente, aunque de manera todavía incipiente en la teoría del dinero y el crédito en 1912, y en Monetary Stabilization and Cyclical Policy de 1928. Todo esto vuelve a escribirlo, lo reescribe, lo reinterpreta, lo pule en la acción humana. Por eso lo cito, porque es tan importante. Es decir, si uno realmente quisiera leer todos los libros de Mises o qué es lo que hubiera querido decir en todos los libros, solamente tendría que empezar y terminar por la acción humana. Incluso Austria le debe a Mises que su proceso inflacionario no terminara degenerando en hiperinflación que sufrió la entonces República de Weimar en 1920. Su modelo explicativo, que luego iba a ser conocido de manera coloquial como la teoría austriaca de los ciclos económicos, creo que este fue el mote que Hayek le puso, fue ampliada y perfeccionada en este Tratado de la Acción Humana. Sigue siendo además la base para la explicación también de la gran recesión iniciada en 2008, que en realidad se extiende hasta el día de hoy o hasta inmediatamente antes de la pandemia. Y luego, porque esta crisis ha degenerado peligrosamente en diversas formas de intervencionismo del estado de bienestar, que son todavía mayores a las que causaron en un principio todo lo advertido desde el desarrollo del teorema de la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo y en socialismo, que desde luego también permitió predecir, aunque no en términos de tiempo y espacio, insisto, sino de causa y efecto, la caída de la extinta Unión Soviética y del socialismo real. Es decir, Mises tuvo la capacidad de predecir, aunque sucedería varias décadas después, la caída del socialismo real. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan relevante esta materia? Porque mientras antes se consideraba que el socialismo o que no había otra manera de interpretar el socialismo más que la propiedad común de los medios de producción, hoy el socialismo está relativamente más relegado a la socialdemocracia, a esto de dejar funcionar los mercados, pero tratar de intervenirlos para tratar de corregir sus errores, porque no es como dicen los liberales, que el mercado es perfecto, sino que hay que intervenir y corregir sus errores. Es decir, de un tiempo a esta parte, el liberalismo, al menos en esa materia, ha ganado y además mucho terreno, aunque el socialismo real esté tratando de levantarse de nuevo y en realidad nunca deje de hacerlo. Siendo que Mises no era un economista académico con un lujoso cargo de docente a tiempo completo en una prestigiosa universidad, sino que era economista de coyuntura, la desintegración del imperio austrohúngaro influyó fuertemente en sus ideas sobre la libre migración, libertad y movimiento de capitales y de personas, para su básica diferenciación, hoy día más importante que nunca, por cierto, entre esto de Hamas, Israel, Palestina y demás, la diferencia que existe entre Estado y nación. Diferenciación fundamental para lo que Mises ya vivía cuando era muy joven frente a la Primera Guerra Mundial, la primera, de la cual, por cierto, participó. Mises insistió no solo en la acción humana, sino en el resto de su muy prolífica obra que el liberalismo clásico defiende la propiedad privada y la economía de libre mercado, no porque sea el mejor sistema de cooperación social que proporciona un amplio margen para la libertad y la elección personal a todos los miembros de la sociedad, al tiempo que genera los medios institucionales para coordinar las acciones de miles de millones de personas de la manera más racional y económicamente hablando, sino porque es el único posible. Es decir, no solamente es bueno,
sino que además es lo correcto. El liberalismo tiene buenos resultados y además es lo correcto, por si fuera poco. Por eso más tarde, cuando llegó a Estados Unidos en 1940, a los 59 años, Mises fue relegado, ignorado por las grandes universidades estadounidenses y al principio tuvo que vivir muchas veces hasta de la caridad de sus amigos. Pero bueno, a pesar de la aplastante victoria del capitalismo y el libre mercado, tanto en lo teórico como en lo práctico, con la caída del imperio soviético, lamentablemente queda muchísimo por hacer. Los gobiernos de Occidente, cuyo origen civilizatorio que Mises tanto trató de explicar y defender, no han dejado de crecer interviniendo en la economía y reprimiendo los derechos individuales de propiedad privada. Por ejemplo, los bancos centrales todavía gobiernan sobre la moneda alrededor del mundo y todos sabemos perfectamente cuáles son las consecuencias de estos hechos. Voy terminando con esto. Siempre va a ser injusto hacer una reseña del mejor de los trabajos de quien sin duda alguna ha sido el mejor filósofo y economista del siglo XX, sin temor a equivocaciones ni exageraciones, pero desde ya cabe advertir que, a diferencia de la gran mayoría de casos, la acción humana no se trata de un simple manual o un resumen de las últimas modas y novedades académicas sin demasiada reflexión científica de efímera vida, además, que presuponen que lo más nuevo y moderno recogen, engloba y mejora todo desarrollo teórico anterior, como en las ciencias naturales. Quien lo lea, o quien lea la acción humana, analice y estudie la acción humana, va a poder apreciar que todos y cada uno de sus párrafos se puede desarrollar toda una tesis doctoral de economía aplicada, tanto por su desarrollo extenso, sistemático y omnicomprensivo, como por su rigurosidad, aplicabilidad, pertinencia y relevancia. Esto se trata del mejor tratado de economía política escrito nunca, sin temor a equivocaciones ni exageraciones. Larga vida a la obra y legado de la acción humana de Ludwig von Mises. Con esto termino. Les agradezco y los escucho, por cierto, Juan Fernando y Enrique. Un saludo. Muchas gracias. Bueno, conforme a lo anunciado, tomará la palabra Juan Fernando Subirana. Muy buenas noches, gracias a todos por su asistencia. Es realmente un evento de lo más motivante. También tengo que agradecer necesariamente aquí la invitación de nuestro amigo Enrique Fernández, que ha organizado de forma tan prolija todo lo que es la Cátedra Libre. Y agradezco también las palabras de quien me precedió, de Mauricio Ríos. La verdad es que prácticamente me ahorró un tercio de la presentación, muy completo todo lo que explicaba. De verdad que muchas gracias, estimado Mauricio. Y bueno, creo que es importante plantear un poquito también, si bien estamos recordando el 50 aniversario del óbito de von Mises, creo que es algo tremendamente importante hablar de algo que no ha muerto y son sus ideas y son las aplicaciones que tiene y es la influencia que se tiene sobre todas las propuestas actuales. Y esto, sin mucho miedo tampoco a decirlo, tiene nombre y apellido, ¿no? O sea, ahorita está de moda Javier Milei, por ejemplo, que es un exponente tremendamente cargado de mucha pasión, llamémosle así por llamarlo leve, de, como él dice, defensa vehemente de sus ideas. Y en ese sentido, obviamente, no es solamente el único caso, ¿no? Obviamente es el que está hoy por hoy, creo, en las noticias, hoy por hoy el que vemos en redes sociales, hoy por hoy el que vemos en los debates presidenciales, peleándose en los TikTok, etcétera. Pero realmente las ideas de von Mises, que es lo que conversábamos justamente con Enrique González, siempre hay que hacer la aclaración entre los Enríquez, justamente estábamos conversando antes de iniciar la charla de cómo es importante reconocer que ya estamos frente a ideas prácticamente, bueno, no prácticamente, ideas centenarias y que han sabido encontrar su lugar dentro de la estructura. No voy a entrar en demasiado detalle sobre la reseña de Ludwig von Mises, creo que ya lo mencionaba Mauricio, nacido en 1881, autor de La acción humana como su obra cúspide. Sus contribuciones teóricas más importantes: desarrolló la teoría del dinero, teoría de ciclos económicos y promovió el liberalismo, eso de forma bastante consistente. Su enfoque fue la libertad individual y la economía de mercado. Esto es importante mencionarlo y permítanme que lo hablo un poquito del otro lado de la vereda al frente. ¿A qué me refiero con esto? Me encuentro hoy por hoy dentro del gremio de los economistas y
la formación clásica del economista convencional involucra muchísimo la escuela keynesiana, que obviamente, no digo totalmente, pero sí es encontrada, tiene muchos puntos de disidencia con las ideas de la escuela austriaca. ¿Y qué es lo que sucede? Esa economía keynesiana ha tardado prácticamente un siglo en darse cuenta de que estas ideas estaban en lo correcto. ¿A qué me refiero con eso? Se habla, como bien lo mencionaba Mauricio, del paradigma entre la diferencia entre micro y macroeconomía. Han tardado casi un siglo en darse cuenta de que lo que realmente motiva y mueve los indicadores y los índices macroeconómicos son las decisiones personales. Ahí uno dirá, pero suena obvio. Sí, pero el problema es que dentro de su lógica matemática de este tipo de modelos no estaba esa posibilidad. Recién a finales del siglo XX, principios del XXI, aparecen lo que son los modelos macroeconómicos microfundados. Tiene un nombre exótico, pero la pregunta es, ¿y qué significa? Modelos que explican la parte macro, asumiendo de que primero tienen que entender la parte micro, es decir, las relaciones entre las personas, entre los agentes económicos, entre las empresas y las decisiones que los motivan. Tanto así que ya se habla de economía del comportamiento, que ya se habla de economía conductual, tanto así que ya permeó a otras áreas del conocimiento como son las finanzas conductuales. Entonces, realmente la evolución ha ido tan acelerada, pero ha tardado un siglo en alcanzar las ideas de von Mises. ¿Cuáles son algunos de los, si podemos resumir un poquito, algunos principios que me parecieron importantes traerlos a colación y a discusión el día de hoy? Creo que vale la pena. El tema de la acción humana creo que es el pilar fundamental de las ideas de von Mises. Él decía y planteaba de que esas acciones del ser humano son las que definen los fenómenos económicos como tal, es decir, la manera en la que los seres humanos afrontamos ciertas situaciones, van a terminar naturalmente incidiendo en forma masiva en la realidad. Hay un poco, Mauricio decía, la referencia al Homo economicus. El Homo economicus es normalmente lo que se habla de la persona tipo, del ente económico típico, que normalmente se lo ha ido cargando cada vez con más supuestos, se lo ha ido doblegando con más ideas, se lo ha ido convirtiendo hasta tratar de volverlo real. Mises entendió que era un ser humano real y desde ahí lo empezó a analizar. Entonces, por eso les digo, fue un adelantado a su época. Probablemente el reconocimiento que tiene ahora difícilmente lo pudo haber tenido en vida, pero sus ideas obviamente perduran y persisten y siguen inspirando. Cálculo económico habló muchísimo y destacó la importancia de lo que es la propiedad privada, lo que es la formación y mecanismos de los precios, todo el tema de ciclos económicos y una crítica específica al socialismo, básicamente bajo la hipótesis de que no es posible realizar un cálculo económico en socialismo. ¿Por qué? Porque la idea es muy simple. ¿Cómo se comunica el mercado entre sí? Y el ejemplo es muy puntual. Si yo me voy al otro lado del mundo y no tengo mi celular con un traductor y nadie habla mi idioma y yo no hablo el idioma de estas personas y tengo que ir a conseguir sí o sí, no sé, voy a poner cualquier cosa, un champú, la única cosa que yo voy a poder entender cuando vaya al supermercado es el precio. Entonces, el mecanismo de comunicación que tiene el mercado hacia el ser humano son el mecanismo de precios. Y sin precios no hay forma de esa comunicación. Y ahí está la crítica al socialismo. Bueno, Mises es, obviamente, se lo considera uno de los pilares fundamentales, si no es el pilar fundamental de lo que es la escuela austríaca, que tuvo influencia y estuvo conformada por varios actores más. El caso de Hayek, que fue directamente un discípulo de sus enseñanzas, que posteriormente también es un gran exponente de lo que es la escuela austríaca y estas ideas pro libertad de mercado. Luego está el caso traía Murray Rothbard, también lo cito, me pareció importante mencionarlo porque es el padre de la escuela que tanto arguye y defiende Javier Milei. Él dice ser un anarcocapitalista. Bueno, quien fundó esa lógica, esa línea de pensamiento, Rothbard justamente. El anarcocapitalismo significa que el mercado haga lo que tenga que hacer y que no exista quien lo regule. O sea, es el extremo, llamémoslo así, de esa visión de la autorregulación del mercado. Bueno, ahí tenemos también el caso de Israel Kirzner, que, bueno, obviamente ha abierto la puerta a muchísimos nuevos exponentes dentro de lo que es la escuela austríaca. Es el único que queda de la escuela austríaca original aún con vida. Son influenciados por él, por ejemplo, el profesor Jesús Huerta de Soto, que es un gran exponente hoy de lo que son estas ideas cada vez más difundidas en la realidad.
Entonces, hablando ya de políticas públicas, ¿cuáles son las ideas y qué es lo que motiva la lógica de von Mises? El pensamiento antiinflacionario. O sea, básicamente algo tan obvio que lo discutimos ahora y que suena y resuena en todos lados como el tema de que la emisión monetaria trae inflación, él lo vio hace más de un siglo. Son temas que lastimosamente han tardado bastante en permear, pero hoy los recitamos casi como un mantra de memoria. Él planteó mucho el tema del reduccionismo, de lo que es la intervención del Estado como tal dentro de la acción del comercio principalmente. Entonces fue justamente, como bien lo mencionaba Mauricio y seguramente Enrique también lo va a comentar, fue un gran defensor de las libertades individuales, un gran defensor justamente de estas ideas que promueven una apertura importante en torno a lo social y por ende a lo económico. La economía al final es una consecuencia de las posibilidades de relacionamiento que tenemos como agentes económicos. Y finalmente el foco en lo que es propiedad, ¿no? El tema de la propiedad privada. Él planteaba de que sin esa lógica de propiedad privada prácticamente el concepto tal como lo conocemos hoy de sociedad no existiría. Bien, aquí está un poquito el resumen de cuáles son varias de las teorías que hoy por hoy están vigentes. Hoy por hoy se siguen desarrollando, se siguen estudiando, se siguen aplicando dentro de lo que es la línea de pensamiento de Mises, el tema de teoría de ciclos económicos, que bien lo mencionaba Mauricio, que es su expertise, todo lo que es la escuela de elección pública, es decir, cómo influenciaría la toma de decisiones gubernamentales a todo el aparato del mercado desde una perspectiva de no intervencionismo, es decir, de permitir al mercado hacer lo que deba hacer, famoso laissez-faire, y el análisis costo-beneficio, entendiendo que esa es la base fundamental del proceso de decisiones del agente económico. O sea, si ustedes están aquí sentados y estuvieron puntuales y estamos conversando, justamente es porque hicieron un análisis de costo-beneficio y entendieron de que su tiempo, un viernes a las 7:30 de la noche, valía la pena estar escuchando ideas de von Mises. O sea, ustedes hicieron un análisis de costo-beneficio y todo el tiempo lo estamos haciendo. O sea, es lo que nos motiva a tomar decisiones. Algo suena básico, pero insisto, suena básico ahora. Cuando este señor lo propuso realmente fue algo revolucionario en una perspectiva que no fue apreciada en su real esplendor en la época en la que él le tocó vivir. Bueno, algunas críticas que ha recibido Mises también es bueno mencionarlas, ¿no? Él dice, no, tiene una visión antiestatal muy extrema, lo cual evidentemente es natural. O sea, si yo sufro de, no sé, voy a poner un ejemplo que me tocó vivir hace no mucho, si yo sufro de gota y cada que camino me duele el pie porque tengo gota, obviamente soy una persona antigota. Es algo lógico. Bueno, se lo critica justamente por identificar que parte del problema era justamente la intervención estatal y dice, no, es demasiado anti-Estado. En realidad es una consecuencia natural y fue consecuente con su línea de pensamiento. Dice limitado a contextos cerrados. Esto sí, la verdad que lo estuve analizando, lo estuve conversando, viendo con algunos colegas, pues decían, claro, hay varios que opinan que no, es que esto solo se aplica en algunos casos puntuales. Fantástico, de acuerdo. Y yo me pongo también en la vereda al frente y le digo, ¿cuál es la contrapropuesta? Y claro, no falta quien hace la contrapropuesta desde el lado del socialismo, del comunismo, del marxismo. Ese es un caso más cerrado todavía, porque cada vez que se aplicó, nunca se aplicó de verdad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Al final de cuentas, los contraargumentos que se pueden tener contra Mises pueden ser, ese en particular puede ser generalizado a cualquier línea de pensamiento. El énfasis en el individualismo. Al final del día, efectivamente, él hace mucho énfasis en la toma de decisiones individuales y en el impacto del individuo en el grupo. Pero ahí viene el tema. Si yo no estoy conforme con las decisiones que tomo como individuo, ¿cuál va a ser mi motivación para mejorar al grupo? Entonces, evidentemente hay un trasfondo muy, muy profundo en las ideas de Mises que obviamente desde otras líneas, desde otras visiones, desde otras perspectivas, no es obviamente bien tomado y bien apreciado. Ideas de Mises en la política, y ahí lo tenemos al caso de moda, que es Javier Milei, pero no es el primer caso. ¿Sí? En el siglo XX tenemos el caso de Ronald Reagan, Margaret Thatcher. ¿Sí? Tenemos muchísimos otros exponentes, no solamente está Javier Milei, que esperemos, por lo menos personalmente, me gustaría
ver un cambio en esa estructura política en un país hermano, ver un poco cómo funcionarían las cosas probando otras ideas, no repitiendo recetas de más de 2 décadas. Tenemos otros casos menos rimbombantes, menos aparatosos, como es el caso de la calle Pou. O tenemos otros casos que tuvieron ya vigencia, que fue el caso de Jair Bolsonaro, que bueno, evidentemente no pudo retener o por lo menos contentar a buena parte del electorado por un segundo mandato. Entonces, las ideas que se plantean acá terminan siendo atractivas cuando se comprenden. Y creo que es un tema interesante a discutir porque evidentemente cuál es el problema que las ideas de la línea libertaria tienen frente a las ideas de la línea socialista, comunista, como queramos llamarla, es la falta de propaganda. Simplemente eso. Las ideas realmente no son para nada descabelladas, son bastante racionales y van ordenando de forma muy sistemática cómo debería operar un sistema, un mercado y obviamente un Estado, ¿no? Bueno, como conclusiones generales, lo que podemos decir en este evento dedicado a la obra y vida de Ludwig von Mises es que evidentemente ha dejado una huella imperecedera en el tiempo que nos va a permitir, obviamente, seguir desarrollando líneas de pensamiento y muy bien lo planteaba Mauricio, que no solamente desde una perspectiva económica, sino también desde una perspectiva filosófica, desde una perspectiva del entendimiento de las sociedades en su conjunto, del entendimiento del individuo y sus motivaciones, y obviamente todo esto tiene que permear, ¿sí? La idea es que permee hasta la definición de políticas públicas. Esa un poco sería la idea general. Bueno, eso es lo que yo traía como presentación. Gracias. Para continuar, tiene la palabra Enrique González. Muchas gracias, buenas noches a todos. Me alegra estar aquí en la UPSA para este evento. Es muy importante recordar el 50 aniversario del fallecimiento de Ludwig von Mises. Hace 4 años, en septiembre, un 14 de septiembre, también estuve en esta misma universidad junto a Enrique Fernández. Esta universidad nos recibió para hablar sobre el 70 aniversario de la acción humana. Y Mauricio hacía una mención a este recordatorio, a un aniversario más de la acción humana. El año son 75 años de esta obra que él expuso de una manera brillante. Siempre es complicado hablar en 15 minutos sobre una obra que es tan extensa. Y también organizamos un panel aquí en el año 2019 tratando de explicar un poco sobre lo que era la obra de Mises, recordando la importancia que tiene este tratado de economía. Y fue muy bueno hacerlo porque fueron pocas personas las que lo recordaron, pero tratamos de explicar de qué trataba esta obra y lo dimos a conocer. 4 años después estoy aquí nuevamente, gracias Enrique por la invitación, para hablar sobre un autor que es algo problemático. Me voy a concentrar en hablar un poco sobre aspectos biográficos y cómo influyó en la producción de su obra. Es importante conocer al autor, conocer las circunstancias vitales en las que él desarrolló la obra, porque nos permite comprender qué es lo que trataba de decir y ese contexto que estaba a su alrededor cuando explica algunas de sus ideas. Hay algunos párrafos muy problemáticos en algunas de sus obras que no pueden ser entendidos si no es a través de un contexto. Yo me imagino a Ludwig von Mises sin todavía comprender cómo fue que se subió a un barco mientras observa la costa de Portugal alejarse y sale de este trance, de esta hipnosis, cuando su esposa le toma la mano y él la observa y piensa en esas montañas en Francia donde parecería mentira que menos de un año antes él fue a pasar las vacaciones con ella, en Aix-les-Bains, un lugar muy parecido a los Alpes austríacos, en donde fueron a vacacionar después de una larga vida como profesor universitario a medias, asesor técnico en Cámara de Comercio de Viena. En 1939, cuando ya estaba dando clases en Ginebra, decide irse de vacaciones. Claro, estamos hablando de una persona de 58 años de edad, ya podemos considerar que tiene su vida académica completamente realizada, pero de pronto se encuentra en un barco partiendo a los Estados Unidos en marzo de 1940 y no termina de comprender
cómo es que Europa insiste en su afán autodestructivo. Ya tuvimos una gran guerra y vuelve a ocurrir. No hay la certeza de que los nazis no vayan a invadir Suiza. Y Francia ha caído ante los nazis. No hay la certeza de que él pueda salir vivo de este lugar considerando que era judío. Ya Mauricio explicaba que justo él se va de Europa y 2 días después los nazis van a buscarlo a su casa. Y esto es cierto. Se ha verificado a través de métodos historiográficos, a través de documentos y a través de las gestiones de las personas que lo ayudaron a salir de Europa, que él estuvo a 2 días de ser apresado por los nazis. Los nazis llegan a su casa y las cosas que él había dejado en Austria, que estaban todas clasificadas, estaban ordenadas, fueron tomadas por los nazis y después posteriormente fueron llevadas a la Unión Soviética al final de la guerra. Y eso nos permite entender después de que tenemos 2 Mises de los cuales podemos hablar. Tenemos un Ludwig von Mises que hace una obra en los Estados Unidos y tiene una vida docente. Y a través de esta perspectiva, de este Ludwig von Mises de los Estados Unidos, nosotros utilizamos este mismo lente para analizar su obra anterior. Pero eso nos genera una serie de conflictos porque nos parecería que ha sido un profesor universitario toda su vida, que siempre estuvo alejado del contexto real, de la parte histórica, de las circunstancias concretas y se dedicó solamente a hacer teoría, lo cual es falso. Voy a comenzar con una de sus obras y veamos el contexto histórico. La primera sería La teoría del dinero y el crédito de 1912. Esto ya lo explicaba Juan Fernando en su introducción. Esta obra es importante porque da unas sugerencias técnicas, como se escribía en 1912, por supuesto, para que Austria no termine destruyendo su sistema financiero. Y hay algunas afirmaciones y algunos aspectos históricos en esta obra que parecerían comprometer esa parte práctica. Parece un libro más o menos de teoría, mezclado con algunos cuentos, algunas narraciones, algún aporte histórico que parecería algo que nos encontraríamos en la biblioteca de una universidad actualmente. Sin embargo, estaba destinado como un manual práctico en el momento. Más adelante en el tiempo, publica una de sus obras que no es tan conocida. Es Nación, Estado y Economía. Es una obra que se ha estudiado muy poco, pero él aquí marca una idea que lo va a seguir el resto de su carrera académica, que es una diferencia deseable, por supuesto, porque no se cumplió, era muy difícil que esto ocurra realmente, una diferencia entre lo que viene a ser el Estado, como él lo entendía, como liberal, y lo que es el gobierno. ¿Y qué es lo que ocurre cuando la nación se confunde con Estado? Él nos dice en esta obra que esto puede llevarnos a la destrucción, puede llevar a las guerras entre las personas y a un deseo de imposición, ¿no? Es como que mi nación tiene un bagaje cultural lo suficientemente amplio y yo como miembro de esta nación creo que toda esta parte cultural, todas mis tradiciones y todo lo que ha acumulado mi civilización es mejor que las otras. Por ende, debo evangelizarlos. No importa si es a la fuerza, pero mejor si se los impongo. Porque de esta manera ustedes van a estar mejor con los conocimientos que tiene mi nación. Si constituyo mi nación en Estado, podré tener los recursos para poder imponerlo, de ser necesario. Y él nos explica cómo podemos definir qué es una nación. Quizá aquí entra en un juego de lenguaje. Él termina diciendo que en realidad parte del idioma cómo nosotros vamos a asociarnos, pero no asociémonos todos los que hablamos español, todos los que hablamos inglés, todos los que hablamos alemán, sino todos los que comprendemos una serie de tradiciones y culturas a través del idioma. Podemos constituirnos como nación, pero de ninguna manera esto va a formar una unidad administrativa que vamos a llamar Estado y a su vez vamos a necesitar personas que se hagan cargo de manejar esta estructura, que vendría a ser el gobierno. Hace una advertencia en 1919. Si seguimos adelante con el afán de los nacionalismos, vamos a desencadenar nuevamente un conflicto. Y aquí ya hay una serie de advertencias de lo que puede ocurrir cuando buscamos reformar o crear de cero nuevamente un Estado. Luego de esto se preocupa por lo que está sucediendo en Rusia. Hay una convulsión muy fuerte. La gente no creía que iba a ocurrir lo que ocurrió en la Unión Soviética. De hecho, el primer canciller de Austria dijo, ¿quién va a hacer la revolución? Ese señor Trotsky que se la pasa tomando café y leyendo periódicos en el centro de la ciudad.
No se creía que algo así podía ocurrir en la Unión Soviética. Pero ¿qué es lo que Mises hace después de la revolución? Se dedica a escribir un trabajo, primero fue un paper, y luego escribe un libro que se llamó Socialismo. En realidad el título en alemán era La economía comunitaria, un título para nada atractivo, no le pegó a la gente, pasó sin pena ni gloria a las librerías, pero lo que él estaba tratando de decir en esto es que si nos deshacemos del pilar fundamental de las civilizaciones, la vamos a destruir y será imposible hacer cálculo económico. Para él este pilar fundamental y lo que respalda su idea de liberalismo más adelante con el tiempo es la propiedad privada. Sin propiedad privada de los medios de producción no podríamos hacer cálculo económico, entendido como el resultado de todo curso de acción. Vamos a estimar el resultado de un curso de acción y vamos a ver si nos conviene o no. Esto será racional, por supuesto, ya lo mencionaba Juan Fernando cuando habla en parte del análisis costo-beneficio, pero la idea de esto, y va a contramano de los economistas de su época, es que no necesariamente va a salir bien. Una acción racional es una acción que se elige deliberadamente. No quiere decir que siempre va a ser certera, no quiere decir que siempre vamos a acertar. Nos podemos equivocar y es parte de. Las elecciones racionales implican que nosotros vamos a tomar decisiones para mejorar mañana y habrá un margen de error que generará desajustes que serán identificados por otras personas más adelante, pero sigue siendo una acción racional. Ya da unos bosquejos de esto en sus obras previo a su exilio, al escape que tiene hacia los Estados Unidos. Avanzando en el tiempo, tiene otra importante obra que se llama Liberalismo, es de 1927, y aquí hay algo un poco complejo, porque en esta obra él se declara formalmente como utilitarista, pero sigue siendo conflictivo lo que escribe acá porque nombra sin querer una serie de principios que hacen que el liberalismo sea posible. Y sin estas cosas nosotros no podemos hablar de civilización. Para él el baluarte principal es la propiedad privada, pero no porque ésta sea útil, no porque simplemente nos permita tomar decisiones un poco más certeras que ayer, sino porque es la única vía moral. Para von Mises, la moral viene a ser todo acto que nos permita cooperar de manera pacífica. Si nuestros actos nos llevan a la violencia o impiden esta cooperación, estamos hablando de un acto totalmente inmoral. La única vía para construir una civilización sería a través de la propiedad. Y esto es algo que rescata en esta obra y luego da unos principios sobre los cuales se debe construir una sociedad, pero nos llama la atención porque en esta época nos parece un Mises racionalista, nos parece algo que Friedrich Hayek más adelante criticaría como constructivismo, es un afán de debemos construir la sociedad de esta manera, debemos esforzarnos porque se respete la propiedad privada, porque exista paz, porque exista justicia, y es taxativo. Por eso es un autor problemático, porque no podríamos decir que no es apasionado cuando sí lo es. A partir de esta obra vienen todos estos párrafos conflictivos que nos hacen dudar de si hubo realmente un cambio entre el Mises europeo y el Mises norteamericano, en el sentido de si es que ha pasado de una mentalidad racionalista, de un liberalismo constructivista, hacia algo un poco más relajado, algo que toma más en cuenta el orden espontáneo, la creación de las instituciones. Para esto hay una biografía que escribe Georg Guido Hülsmann, es un libro muy denso, tiene más de 1000 páginas, en donde él ha encontrado algo muy curioso. Toda esta mentalidad del Mises joven estaba bajo la influencia de su familia y era en un contexto muy de la ilustración, algo muy iluminista. A través de la razón nosotros podemos liberarnos, debemos actuar para esto, pero no es una razón desligada, sí, en parte sí desligada de aspectos metafísicos, pero va tomando un rumbo hacia lo que después entenderíamos como un Mises más neokantiano. Tiene una serie de imperativos categóricos, una serie de principios inamovibles sobre los cuales debe asentarse la civilización. Y este concepto, civilización, es lo que va a acompañar la producción de toda su obra. Él mismo menciona que sus obras más importantes fueron La acción humana, como mencionó Mauricio en la presentación inicial,
Problemas epistemológicos de la economía de 1933 y Teoría e Historia. Quizá en Teoría e Historia da un esbozo sobre aquellas cuestiones que quedaron dispersas en las obras del primer Mises, enfocado en las cuestiones prácticas de la Europa posterior a la Primera Guerra Mundial y previo a la Segunda. En Problemas epistemológicos de la economía, él hace por primera vez una separación que después queda claro en la acción humana, que es esa separación entre una ciencia universal que se puede encargar de estudiar la acción de los seres humanos y una más específica que se orienta a la toma de decisiones de los individuos que están cooperando, que vendría a ser la economía. Aquí plantea que hay una base sobre la cual nosotros debemos comprender la economía. Quizá lo podemos resumir de una manera bien simpática como hace Fritz Machlup, fue uno de sus discípulos de él, que dice hay una especie de complejo de las ciencias sociales. Las ciencias sociales persiguen, van corriendo detrás de las ciencias naturales permanentemente, tratando de copiar sus métodos. Y es algo a lo cual él se oponía totalmente. Las ciencias sociales no deben copiar los métodos de las ciencias naturales, porque comenzando por la praxeología nos asentaríamos sobre un axioma central. La gente actúa. No podríamos negar esto sin contradecirnos a nosotros mismos. No podríamos decir que la gente no actúa porque estaríamos actuando para esto y estaríamos negando el axioma. Y a partir de este axioma central se deduce una serie de teoremas autoevidentes con los cuales podemos hacer teoría económica. Es un primer paso. Llegamos a la acción humana en 1949 y luego teoría e historia en 1957, si no me falla la memoria, en donde aquí queda claro que no es posible comprender la historia si no es a través de una teoría que nos permite interpretarla. La historia no nos va a decir algo concreto, no nos puede decir algo sin una teoría que nos permite interpretarla. Resuelve algunas cuestiones dispersas en su obra de 1962, Los fundamentos últimos de la ciencia económica, pero hasta aquí podríamos decir que, en mi criterio, la obra fundamental de Mises, comenzando por Socialismo, una obra muy importante, descartando teoría del dinero y del crédito. Luego pasamos a Problemas epistemológicos de la economía, la acción humana, teoría e historia y los fundamentos últimos de la ciencia económica. Pero, ¿cómo recibe el mundo las ideas que trae este autor que viene huyendo de la Segunda Guerra Mundial? Es cierto, como mencionan algunos historiadores, Mises nunca pudo haber estado más solo que cuando llega a los Estados Unidos. Llega a los Estados Unidos sin nada, tiene que reescribir su tratado de economía, ya lo había escrito, se publica pero queda en nada por el tema de la guerra y tiene que reescribirlo en los Estados Unidos en un ambiente que le era entre hostil e indiferente. En los Estados Unidos estaban todos muy entusiasmados con unas ideas afines al constructivismo, en cuanto a filosofía política y en cuanto a economía, todos estaban enamorados del positivismo y el neopositivismo posteriormente. Entonces un autor que venía a contramano de todo esto no fue muy bien recibido y le dan una cátedra en Nueva York en donde tiene que realizar su obra junto a un grupo de estudiantes de administración de empresas. Es decir, nadie va a ir a escuchar a un economista alemán que habla un inglés raro, con unas ideas que parecen no ser aceptadas en la comunidad científica como tal. Y trata de replicar algo que hizo en Viena. En Viena, desde 1920 hasta 1934, él tuvo algo que se llamó un Private Seminar. Antes, en Alemania, una serie de prestigio tenía el docente que después de sus clases podía convocar a un grupo de estudiantes para discutir temas sobre ciencias sociales. Era algo ajeno a la universidad. Y Mises fue en ese tiempo asesor de la Cámara de Comercio de Viena. En su despacho se reunían cerca de 40 jóvenes que venían a hablar sobre ciencias sociales y se hizo tan conocido que empezó a venir gente de los Estados Unidos, estuvo Lionel Robbins, desde el Reino Unido, apareció Fritz Machlup, Friedrich Hayek, empezó a frecuentarlo gente, pero todo este círculo se disolvió durante la Segunda Guerra Mundial y trata de replicarlo después en los Estados Unidos. Y es aquí donde renace la escuela austríaca. Quizás sin la presentación de su obra, La acción humana, y sin retomar el Private Seminar en los Estados Unidos, estas ideas hubieran quedado en el olvido. Friedrich Hayek estaba relegado en la Universidad de Chicago. Ludwig von Mises, olvidado en Nueva York, teníamos a Ludwig Lachmann en Johannesburgo, y uno de sus estudiantes más destacados en aquel momento, que fue Israel Kirzner,
tomó el Private Seminar de Mises como para ganar algunos puntos extra en su carrera. Es decir, era una actividad que no pretendía tomar, era un lugar al que no pretendía frecuentar. Quizá a través de estos esfuerzos, muy parecidos a los que se hacen en esta universidad, de actividades extrauniversitarias, fue que se llegó a formalizar lo que conoceríamos como la moderna Escuela Austríaca de Economía, encabezada por Kirchner, Murray Rothbard, y sería a través de estos personajes que hemos conocido la obra de Mises y que se mantiene hasta la posteridad. Quizá para finalizar, hay algo que quería leerles de los fundamentos últimos de la ciencia económica. Mises estaba convencido de que para estar versado en economía se debía estudiar matemática, física, biología, historia y jurisprudencia, y con el fin de no confundirnos y poder identificar de qué es lo que estamos hablando. Y en una de sus conferencias un estudiante se levantó y le dijo: usted no puede obligarme a estudiar todo esto, yo vine a estudiar economía. A lo que él le respondió: nadie te obliga a ser un economista. Eso sería todo. Gracias. Gracias.